Si hay algo que es difícil en C++, bueno, en cualquier lenguaje, pero sobre todo en C++, es el manejo de la memoria dinámica. Cuándo hemos y quién, qué parte del código y cuándo se debe liberar la memoria dinámica que esté siendo utilizada por objetos creados vía new. Okay. Esto es algo que ha dado serios dolores de cabeza, complica el diseño, etcétera. Y la manera como la comunidad de C++ ha enfrentado este reto ha sido la creación de punteros inteligentes. Los punteros inteligentes son objetos de clases que se comportan muy parecido a los punteros crudos sí. Adicionalmente, estos objetos administran el tiempo de vida de los objetos a los cuales apuntan. Esto lo hacen de diferentes formas. Vamos a ver, hay un esquema donde el puntero inteligente es el único dueño del objeto, y hay otro esquema donde podemos tener varios objetos que son conjuntamente posesión de más de un puntero inteligente. Y en estos casos lo que se hace es que el objeto se libera hasta que el último puntero inteligente que comparte su ownership del objeto, en ese momento es que se libera. Okay. Lo más interesante de los punteros inteligentes es que se portan sintácticamente muy parecidos a los punteros crudos y por tanto pueden ser sustituidos en cualquier lugar, casi cualquier lugar donde un puntero crudo sea esperado. La implementación de los punteros inteligentes es mediante class templates, donde el parámetro tipo es el tipo del objeto que se está apuntando a. Decíamos que uno de los tipos que de punteros inteligentes es aquel que implementa el ownership único, o sea, es el único puntero inteligente que es dueño de un objeto a la vez. O sea, no en ningún momento dado no van a haber más de un puntero único, un unique pointer, que es dueño de un mismo objeto. ¿Ok? Veamos esto veamos el error en que podemos caer si no nos aseguramos de que esto sea así. ¿Ok? En este caso, tenemos el severo error de que hay más de un dueño. ¿Okay? Veamos por qué sucede esto y cómo llegamos a esto. Aquí tenemos un new, esto se le llama un new desnudo, porque está ahí puesto en una función y esa no es la forma preferida de crear un nuevo objeto dinámico. Eso no es lo que se recomienda, las mejores prácticas. Pero bueno, vamos a tomar este ejemplo y ver lo que sucede. Si nosotros
almacenamos este puntero en un P, en una variable, un puntero, y luego creamos dos unique pointers, cada uno apuntando a P, el unique pointer, cada uno va a creer que es dueño único de P. Y esto va a producir un problema, porque al final de esta función, obviamente, las variables locales, que son UP1 y UP2, van a ser destruidas. Y al momento de destruir estas variables, que son los punteros inteligentes, entonces, como cada una de estas dos variables cree que son los dueños únicos de este objeto dinámico P, entonces se va a destruir dos veces. La primera vez se destruye bien, la segunda vez estamos en somewhere else, en otro mundo. Ya pasamos a donde se conoce como la tierra de nadie, porque estamos fuera de las reglas de C++, ¿verdad? Entonces, esto es un error, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la forma adecuada? La forma adecuada es mantener los punteros crudos en forma anónima, ¿ok? Nunca tener un nombre para ese puntero, para un puntero crudo. Y esto se obtiene mediante este cambiecito sintáctico. Vean qué sencillo. En lugar de almacenar el resultado de new en un puntero corriente, hacemos el new dentro del constructor de un unique pointer, y ya este unique pointer va a apuntar a este objeto, ¿ok? Si ahora nosotros tratáramos de crear otro unique pointer que sea dueño de este primer unique pointer, esto nos va a dar un error. Eso no va a compilar porque el constructor copia de unique pointer está deshabilitado, está deleted. Lo que sí es posible es ceder decir, bueno, yo, UP, le cedo hago que este objeto al cual yo era dueño, se lo cedo al otro unique pointer UUP. ¿Cómo se lo cedo? Hago un move, hago un movimiento. Este movimiento transfiere el puntero, el valor del puntero interno, se lo transfiere al nuevo unique pointer, y el puntero interno de UP queda vacío, queda en null pointer. Ok, ¿qué es? Si nosotros quisiéramos pasar de un unique pointer a un shared pointer, ¿verdad? Los shared pointers comparten el ownership. ¿Cómo lo podríamos hacer? Esta forma inicial aquí arriba está mal. Veamos por qué está mal. Bueno, primero creamos el unique pointer y lo creamos bien. Luego creamos un shared pointer haciendo acceso al puntero crudo up.get. Esto es un problema, es parecido al slide anterior. Un problema porque UP va a creer que es dueño del objeto y SSP va a creer que es dueño del objeto también, y va a creer que es el único dueño, ¿okay?
Si nosotros ahora hacemos en el shared pointer, hacemos un reset, esto va a deletear, va a destruir el objeto apuntado por UP. Entonces, cuando este objeto UP salga del ámbito, acá, cuando sea destruido el UP, este va a tratar de destruir el objeto al cual apunta, el cual ya fue deliberado. Entonces, esto nos va a dar un problema. Es, es muy parecido al caso anterior. Sería tener dos dueños donde cada uno cree que es el único. Eso es por estar accesando el puntero interno. En vez de hacer eso, la forma, si nosotros queremos pasar de un puntero único a un puntero compartido, pues lo que tenemos que hacer es el move. Ya esto lo vamos viendo, que es un patrón, y así es como se deben hacer estas cosas. Hablábamos antes de que no es buena idea estar colocando news y deletes en nuestro código, ¿verdad? Como por ejemplo aquí, esta función que no está usando, no utiliza el unique pointer y es de muy mal estilo, de un estilo muy malo, ¿verdad? ¿Por qué es malo? Porque aquí creamos una clase A, ¿sí? Y tenemos que asegurarnos que de todas las formas como esta función puede salir, ¿verdad? Tenemos que en cada una de esas posibles ramas tenemos que hacer el delete P. O sea, si aquí tenemos código que lanza una excepción, entonces antes de volver a tirar la excepción, tenemos que delete P. Y más abajo, que si no es por acá, no se fue por acá, no lanzó la excepción, entonces al final de la función necesitamos hacer delete P, ¿verdad? Pero o sea, fíjense que esto es, o sea, sí uno lo puede escribir la primera vez y va a quedar bien, pero luego conforme se van agregando más cosas y se van agregando ifs y después ciclos y otras cosas, este código puede hacerse cada vez más complejo. Y lo que nosotros queremos, que es simplemente que al final de esta función la memoria para P sea liberada, es un verdadero dolor de cabeza. Comparen eso con el buen estilo de usar unique pointer. En lugar de esto, si nosotros hacemos uso del unique pointer de la clase A y ahí creamos el new class A, automáticamente, no importa cuántas salidas tenga, cuántas avenidas de salir tenga esta función, si hay excepciones o no, no importa, porque al momento en que se sale de esta función, se va a invocar el destructor de PTR que va a destruir el objeto de la clase A. Esto es lo que se conoce como no utilizar new en forma desnuda. En forma desnuda es esto de aquí arriba. Esto no es buen estilo. Bien. Si bien el unique pointer está hecho para que no haya fuga de memoria, si se usa incorrectamente, va a haber fuga de memoria, ¿ok? Veamos este caso. Primero, creamos un unique pointer de la clase foo, ¿verdad? Esto está bien creado, ¿bien? Ahora, aquí abajo, hacemos p.release, ¿ok? P.release lo que hace es poner a P
apuntar a null pointer, ¿verdad? Entonces perdemos la dirección del objeto inicial. Si nosotros aquí después hacemos p.reset, este reset, cuando no se le pasa nada, lo que hace es eliminar el objeto al cual apunta. Pero, debido a que hicimos un release aquí antes, este release lo que le está diciendo al puntero único P es, mire, ya nosotros no vamos a ser dueños del objeto puntado por P. Entonces ponga por favor P, asígnele el null pointer. ¿Ok? Entonces, claro, el p.reset no va a hacer nada. Entonces aquí tenemos una fuga de memoria. ¿Cómo podemos transferir, verdad, el quién es dueño de un objeto? Bueno, ya lo vimos antes, más o menos. Aquí es como un repaso nada más. Si nosotros tenemos aquí un puntero único, UP1, de un objeto dinámico, si lo queremos pasar a otro puntero único, entonces usamos el move. Podemos definir otro puntero único que está vacío inicialmente y luego le podemos hacer una asignación vía move. Y UP5, digamos, va a estar vacío y si uno hace, digamos, si UP5 tuviera, ¿cómo se llama? Tuviera un puntero, no, aquí no va a tener. Si nosotros le asignamos null pointer, entonces funciona como el reset, o sea, lo elimina, borra el objeto. Pero en este caso no hay nada que borrar. Es interesante que se pueden dar fuentes y fuentes de punteros inteligentes y se pueden dar sinks, o sea, cosas que se tragan punteros inteligentes. ¿Ok? Veamos cómo funciona esto. Si nosotros tenemos una función void, llamémosla sync, que recibe un puntero único, ¿sí? Para poder recibir ese puntero único, necesitamos que a la hora, en el momento donde se invoca, se hace el move. Entonces, si lo ven aquí abajo, aquí hacemos un llamado, ¿sí? Aquí tenemos primero un unique pointer, UP, asociado a este objeto. Entonces, si queremos transferir este puntero inteligente y pasarlo a esta función, lo que tenemos que hacer es hacer un move sobre este objeto. Porque acordémonos que el unique pointer no tiene constructor copia. Entonces no es posible pasarlo por copia. Es solo posible pasarlo por movimiento. ¿Sí? Entonces esta es una forma donde después del sync, aquí la variable UP va a quedar vacía. O sea, ya no va a tener, ya no va a ser dueña del objeto sino que transfirió ese privilegio a la función sync. Entonces este sync, dicho de otra forma, se traga el unique pointer y si no lo retorna de ninguna forma, entonces al final de esta función sync, el puntero
UP se destruye y por tanto se destruye el objeto al cual apunta. Eso es el caso de un sink que se traga los punteros inteligentes. También podemos tener una fuente, un source, una fuente de punteros inteligentes. Vean qué fácil aquí podemos hacer, crear un puntero inteligente, P, y luego retornarlo. Y se recibe como un puntero inteligente. Aquí no hay que poner move, simplemente el source, ¿verdad? Se le asigna a UP y entonces UP nuevamente tiene un objeto al cual apunta y por tanto es responsable de ese objeto. En cuanto a los punteros compartidos, los shared pointers, lo que tenemos que tener en cuenta es que el objeto que tiene varios dueños se destruye solo cuando el último dueño se elimina. Veamos un ejemplo de cómo se utiliza el shared pointer de forma correcta. Primero vamos a crear dos shared pointers representando a dos personas por su nombre. Aquí tenemos shared pointer string. Penico es el nombre del puntero inteligente. Aquí tenemos la construcción del nombre de la persona, seguida por una lambda, que es lo que se va a ejecutar al momento en que se va a destruir este puntero inteligente. Y en ese momento se va a ejecutar este código. O sea, en la pantalla va a aparecer delete P, que es el puntero a la string. Va a aparecer ahí la dirección, la dirección de memoria, y luego va a hacer un delete P. ¿Okay? Igualmente aquí tenemos la otra persona, Yuta, ¿okay? Con el mismo tipo de lambda. Bueno, esto es un lambda, ¿verdad? Pero no importa, pensémoslo como una función que va a ser invocada al momento de la destrucción. ¿Okay? Vean qué interesante, podemos cambiar el nombre de las personas mediante el puntero inteligente. ¿Cómo? De esta forma. Ok, agarramos Penico, le hacemos la de referencia con la estrella, metemos esto en paréntesis y accesamos el elemento número 0, que es el primer elemento, y ese lo pasamos a mayúsculas. En el caso de Yuta, vamos a hacer lo mismo, pero de otra forma. O sea, en PYuta vamos a usar el operador flecha para acceder al método replace, que va a reemplazar en el offset 0 un carácter y lo va a reemplazar por J mayúscula. Entonces vamos a cambiar esta J minúscula por una J mayúscula. Ahora los vamos a poner varias veces en un contenedor para que puedan apreciar cómo es que es perfectamente posible que haya varios dueños. Entonces, primero que nada, creamos el contenedor, ¿sí? Que es un vector de shared pointers de string. Vean que no es un vector de string, es un vector de shared pointers de string. ¿Ok? Y aquí comenzamos a agregar al fin del vector pushback PYuta, pushback Penico, pushback PYuta, pushback Nico. ¿Ok? Y aquí podemos solicitar a Penico que nos dé el use count, o sea, que nos diga cuántos punteros inteligentes son dueños de él. Igualmente para PYuta, ¿okay? Ahora podemos
imprimir todos los elementos del vector de la gente que hizo café, ok, sería así, ujú, un range for, ok, ahí al final, fin de línea, ¿verdad? Vamos a cambiar el nombre de P. Nico, o sea, vamos a cambiar Nico por Nikolai. Imprimimos de nuevo y hacemos fin de línea. Y ahora asignamos a P. Nico el null pointer. Eso hace que este puntero inteligente se baje la cuenta del el reference count en 1, se va a bajar. Aquí vamos a modificar el vector de quién hizo café, lo vamos a modificar a 2. O sea, se va a ir Peyuta y Penico, estos últimos dos se van a quitar, entonces igual el use count va a bajar. Y ven acá, al final podemos averiguar cuál es el use count del primer elemento del vector de que hizo café, o sea, cuál es el use count de Peyuta. Eso es lo que vamos a averiguar ahí. Ok. Hay algo muy interesante que se puede hacer con un share pointer. Es poder, eh, digamos, si tenemos una estructura y una clase y eh, queremos compartir quiénes son los dueños, como por ejemplo, vamos viendo aquí una estructura X con dos elementos, A y F, ¿ok? Bien, ¿qué pasaría entonces si nosotros creamos un shared pointer de X, se llama PX, ¿ok? Y a través de PX accedemos a que es este A, ¿ok? Y accedemos a F, que es este F. Por cierto, ¿qué falta aquí? A ver, ¿qué falta aquí? Fíjense que esto es un float. Y yo estoy aquí inicializándolo con un double. ¿Me va a dar error al compilar? En este caso no, porque estamos haciendo una asignación. Pero si usáramos corchetes acá, entonces ahí probablemente sí nos da error. Bien, el asunto aquí es este. Digamos que el puntero que nos interesa, o digamos que nos interesa un subobjeto de PX. PX apunta a un struct X, ¿verdad? Digamos que nos interesa uno de estos dos, sea el A o el F, ¿sí? ¿Hay alguna forma de crear un shared pointer que me retorne un subobjeto de PX y que al mismo tiempo sirva para administrar la memoria de PX? Si lo hay, vean qué interesante. Podemos decir lo siguiente, crear un shared pointer int en el cual vamos a inicializarlo con PX, ¿ok? O sea que PX es el puntero al cual vamos a tener, vamos a ser dueños de, vamos a compartir el ownership, se va a compartir entre PX y PI, ¿ok? Pero el objeto que se va a almacenar en PI no va a ser PX, sino que va a ser la dirección de el elemento A de PX, o sea, la dirección de este A de acá, ¿ok? Vean qué interesante. Si yo ahora hago un assert px.useCount, me tiene que dar 2,
¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos APX y API y ambos son dueños, codueños de este elemento de acá, este X de aquí, ¿sí? Ahora, que aquí tenemos una asignación de que si hacemos una de referencia de pi, ¿ok? Lo que estamos diciendo es, esto va a ser igual a el valor de px flecha a, sea al valor del subobjeto a de el objeto x que tenemos en px, ¿no? Entonces ven qué interesante. Estrella pi retorna, o sea, pi retorna la dirección del subobjeto, pero al mismo tiempo comparte con px, ambos son dueños del objeto, ¿ok? Y aquí obviamente se va a imprimir que true, ¿ok? Hay que tener cuidado cuando utilizamos el puntero this con relación a shared pointers. En realidad hay unique pointers también. Acordémonos de lo peligroso que era asignar un puntero crudo a más de un puntero inteligente. ¿Ok? No estamos diciendo, o sea, si tenemos un puntero inteligente que permite compartir, como es el share pointer, entonces, entonces es posible crear otro puntero inteligente que de tipo share pointer a partir del primer share pointer. Pero no es posible, o sea, sí es posible, pero te va a llevar a problemas. No está legal crear dos share pointers a partir de un mismo puntero de los crudos, como dice, ¿ok? Eso nos va a traer problemas, porque cada uno eh, cree que es dueño absoluto del objeto. Y entonces cuando el primero se destruya, se va a destruir el objeto, no hay problema ahí. Pero cuando el segundo se destruya, se va a encontrar con que el objeto ya fue destruido y esto va a corromper la memoria dinámica. Eso no es algo que queremos. Esos son de los errores más feos que hay en C++ y para eso es que existen estos punteros inteligentes. Entonces veamos a ver acá. Veamos. El problema vale la pena volverlo a tocar porque es el problema más serio que tenemos que estar conscientes para no cometerlo. Es el problema de tener varios dueños de un puntero crudo. Veamos acá. ¿Ok? Veamos aquí. Aquí tenemos un puntero crudo y no seguimos nuestras propias reglas de nunca crear o sea, que el puntero crudo sea anónimo. Esa era la regla nuestra. Y aquí le estamos dando un nombre P. Al darle un nombre P, eso nos hace muy fácil cometer el siguiente error. ¿Lo ven? O sea, agarramos el P y creamos dos share pointers a partir de P. Entonces ahora, pero este share pointer no sabe que existe otro share pointer que apunta al mismo objeto. Porque este share pointer se creó a partir de este puntero crudo. Pero este otro share pointer se debió de haber creado a partir del primer share pointer, no a partir del puntero crudo. ¿Ok? Aquí es donde está el problema. Es igual que hiciéramos esto. Share pointer
si agarráramos el primer puntero inteligente y le pidiéramos que nos entregue el puntero crudo con un get, ¿verdad? Eso es el mismo tipo de problema. Aquí tenemos tres problemas. Ese es el mismo error. Estamos creando tres dueños que no saben nada que existen otros dueños. Y eso no está bien. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de P lo que tuviéramos es un this? Si estuviéramos dentro de un objeto, dentro del método de una clase, y tuviéramos un this que lo vamos a utilizar para crear un shared pointer. Bueno, como, como vemos, es el mismo tipo de error. Y esto es muy, muy serio. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿qué es lo que está mal aquí? Vamos a examinar. Tenemos dos shared pointer y tenemos un vector de weak pointers a persona que es para, ok, no importa, no hemos visto weak pointers, no se alarmen todavía. Imagínense que es un shared pointer, ok. Bien, aquí hay un método que se le pasa un shared pointer M y un shared pointer F. Entonces, aquí tenemos que en el vector kids de la mamá se agrega el this al vector, a ese vector, que es un vector de shared pointers. Entonces, aquí estamos pasándole el puntero crudo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que aquí despuesito hacemos lo mismo con el vector kids del papá. Entonces, ya aquí tenemos corrupción del heap, porque tenemos este puntero crudo en ambos casos. Y se está asignando a un shared pointer, a dos shared pointers distintos. Entonces, cuando la madre, el objeto madre se destruya, se va a destruir esta persona, este hijo. ¿Mm? Pero cuando el padre se destruya, asumiendo que se destruye después de la madre, va a tratar de destruir a este hijo, pero ya este hijo está destruido. Entonces no funciona. ¿Ok? Hay una solución a esto, por supuesto, siempre hay soluciones. Involucra tomar la clase persona y heredar de esta clase, de este template, enable shared from this. ¿Qué se le pasa a persona? O sea, aquí el tipo de acá tiene que ser idéntico al tipo de acá. ¿Ok? Si nosotros hacemos esto, entonces se hace posible al llegar acá a la parte complicada, en lugar de hacer pushback y pasar un this, se invoca el método shared from this, que proviene de esta clase, de la clase enable shared from this. ¿Ok? Ese ya o sea, lo que esta clase hace es crear un puntero inteligente compartido, un shared pointer, ¿ok? Basado en this, pero donde
se utilice acá y se utilice aquí, tanto en mother como father, en ambos casos se hace acceso no a this, sino al, al puntero inteligente que responde shared from this. Shared from this nos va a retornar un puntero inteligente compartido que tiene internamente la dirección de this. Y esta es la solución. Es la solución. En realidad, si se quiere hacer esto, esta es la única solución. Es decir, bueno, si esto ya existe, es parte del C++ estándar, ¿para qué lo van a reinventar? Acuérdense de una cosa muy importante. Y aquí es donde entra aspectos de lo que es programación con templates y programación genérica y también el apoyo que tiene C++ a la herencia múltiple, que es tan extraño entre todos los lenguajes orientados a objetos, hay tan poquitos, bueno, que yo sepa, francamente, fuera de C++, lenguajes orientados a objetos de uso en la vida real, yo no conozco ninguno. Puedo estar totalmente equivocado. Yo conozco ninguno aparte de C++, pero bueno, eso puede ser mi ignorancia. Pero aquí el asunto es que gracias a la herencia múltiple, no tenemos que preocuparnos de que tenemos que heredar esta clase de esta template de aquí. O sea, si además de esto queremos heredar de otras clases, lo hacemos, no hay ningún problema. El C++ nos permite eso. ¿Ok? Hay un problema con la definición inicial de la clase persona, y es la posibilidad de generar ciclos de referencias. Veamos aquí, sin el uso de weak pointer, qué es lo que puede suceder. Cada persona va a tener un puntero inteligente a su madre, otro puntero inteligente a su padre y un vector de punteros inteligentes a sus hijos. Si llevan esto a su conclusión lógica, veremos que una persona va a estar en el vector llamado kids de su madre y de su padre. O sea que la madre y el padre van a tener referencias hacia la persona. Igualmente, esa persona, ese hijo, tiene referencias hacia la madre y hacia el padre. O sea que es un ciclo. ¿Ok? Veamos cómo se ve esto en un gráfico. ¿Ven? Aquí tenemos a la madre de Nico. ¿Ok? Y tenemos un vector de kids donde se llenan todos los hijos que tiene esta madre. Entonces, este vector apunta, uno de los elementos de ese vector apunta al hijo, a Nico. ¿Bien? Pero igualmente que apunta a Nico tiene un puntero que apunta al papá y otro puntero que apunta a la mamá. ¿Sí? Entonces vemos que hay referencias cíclicas. ¿Sí? Entonces, el problema que tenemos es muy serio, porque eso quiere decir que aunque ya nosotros no tengamos, digamos, eliminamos la variable mom y la variable dad y solamente dejamos un puntero al hijo, pues a pesar de que
este puntero P no directamente menciona al papá y a la mamá, pues el objeto acá sí los menciona. Entonces, nunca van a ser liberados. Este es un ciclo y por más que yo quite P, estos tres se van a quedar en memoria, nunca se van a liberar porque todos van a tener por lo menos un count, un reference count de 1. ¿Ok? Entonces, si ahora nosotros hacemos un pequeño cambio a la clase persona, no modificamos el puntero hacia la mamá, no modificamos el puntero hacia el papá, pero los hijos, los punteros a los hijos, los definimos con un puntero débil, un weak pointer, que permite guardar la dirección de los hijos, pero no en forma de dueños. Entonces, si tenemos una mamá que tiene 3 hijos, va a tener los punteros hacia los hijos, pero no va a ser dueña de esos hijos. Entonces, la referencia circular se rompe. ¿Ok? Entonces, podemos verlo así. Ven, tenemos en las flechas sólidas son digamos, del hijo, tiene una flecha sólida a la mamá y al papá. Pero la mamá y el papá solo tienen un weak pointer al hijo. ¿Ven? Aquí identificado con estos puntos suspensivos acá. Entonces, cuando nosotros quitamos mom y dad y solo dejamos un puntero al hijo, entonces el hijo va a hacer referencia a la mamá y va a hacer referencia al papá, pero ni la mamá ni el papá son dueñas del hijo. Tienen punteros al hijo, pero no son dueñas del hijo. Entonces, en el momento que yo quite esta P, en el momento que yo elimine esta referencia al hijo, automáticamente los 3 objetos van a quedar desligados. ¿Ok? Y esto se va a desaparecer. Entonces, esta es la forma como se eliminan los ciclos de referencia. Por último, es necesario tocar el asunto de los punteros inteligentes y los arreglos nativos de C++. ¿Okay? Vamos a definir primero un array delimiter. ¿Okay? Un array delimiter estamos definiéndolo como un lambda llamado array delimiter que recibe un parámetro tipo puntero a auto, o sea que el lambda lo determina por el contexto, y bueno, despliega un mensaje digamos, en este caso de la dirección del objeto del arreglo, ¿verdad? Y luego hace el delete corchetes P, que es la forma correcta de liberar un arreglo nativo de C++. ¿Ok? Bien, vean qué interesante acá. El tipo de array delimiter, al ser un lambda, es un tipo que sería bastante complicado estar escribiendo de este lado exactamente el tipo de lo que está a su derecha. Entonces, aquí utilizar variables tipo auto es una gran cosa. Es una gran cosa, ¿verdad? Yo diría que una de las razones de las que se introdujo el auto en C++11 tuvo que ver con los lambdas. Ok. Por ejemplo, si hacemos un shared pointer tipo entero y
en lugar de hacer un new int, hacemos un new int 10. O sea, creamos un vector de 10 elementos. Esto es un error. No es un error conceptual, es un error lógico, ¿verdad? Porque no calza. Y porque ¿cuál va a ser el delimiter cuando este puntero P, este puntero inteligente P muera? Pues va a ser el delete P sin los corchetes, ¿ven? Entonces, esto es un error. Ahora, si lo definimos diferente, o sea, si le definimos un lambda, ¿ok? Que recibe un puntero entero, ¿verdad? Que esto es semejante a esto de aquí, ¿verdad? Y hacemos un delete corchetes PI, ¿ok? Entonces, ahí no hay error. Aquí sí se está liberando la memoria como se debe, ¿ok? También podemos hacer uso del array delimiter, simplemente poner el nombre acá. En lugar de tener que escribir aquí otro lambda, podemos reutilizar el lambda que está ahí arriba. Dicho sea de paso, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué es que este lambda está metido dentro de un namespace que no tiene nombre? ¿No les parece un poco extraño eso? Pues resulta que esto es, obviamente es adrede, y el significado de un namespace que no tiene nombre es que hace que los objetos que están ahí definidos, funciones o variables, no sean accesibles fuera de esta unidad de traducción. O sea que en otros CPP es imposible llegarle al array delimiter. ¿Ven? Es lo que antes se hacía con la palabra static, ahora se hace con un namespace sin nombre. ¿Okay? Otra forma acá sería definir definir otro puntero compartido, pero pasarle en lo que es el delimiter, pasarle el default delete de int corchetes, ¿ven? Aquí sí, porque aquí entonces estamos diciendo que cuando se va a destruir este puntero, entonces que haga un delete corchetes cuadrados. Entonces esto está correcto, ¿sí? Ahora, los unique pointers apoyan los arreglos en forma directa. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia del shared pointer, que no nos permite poner aquí int corchetes cuadrados, el unique pointer sí nos permite poner int corchetes cuadrados, parray new int 15. Esto está bien, ¿ok? Y si queremos proveer un delimiter que sea definido por nosotros, entonces simplemente, o sea, lo que hay que hacer es, hay que poner eso como parte del tipo, de los tipos del template unique pointer. Entonces, como ven acá, el unique pointer va a ser, vamos a solicitar un arreglo de enteros y la función que va a ejecutar el delete va a ser una función, ven esta estrella entre paréntesis, indica una función que recibe a la derecha, nos vamos primero a la derecha, recibe un parámetro que es un puntero entero y luego nos vamos a la izquierda y no retorna nada. Acordémonos que es la forma de leer expresiones en C++. Nos vamos al centro de estrella y nos vamos a la derecha primero y luego a la izquierda. Entonces aquí, si vemos, justamente esa es la firma que estamos obteniendo. Es es un lambda, pero recibe un puntero a int y vamos a ver, lo que hace es delete corchetes cuadrados p, lo cual es correcto. ¿Ok? Igualmente podemos dejar todo lo demás igual y hacer uso del array delimiter, ¿ok? Para no tener que definir nuestro lambda nuevamente, ¿verdad? También se puede hacer
tal vez un poquito más verbal, ¿verdad? Más letras, más cosas que escribir, pero se puede utilizar el, digamos, tenemos acceso al default delete de int corchetes cuadrados, este que estaba aquí, que usamos acá, y podemos pedirle al C++ que por favor nos diga cuál es el tipo de este delimiter. Y entonces ese tipo se lo pasamos al unique pointer. ¿Ok? Ahora hablamos de otro tema, pero que está muy relacionado con los punteros inteligentes y también con una cosa que se llama RAII, que quiere decir Resource Acquisition Resource Acquisition is Initialization. ¿Ok? Eso es, lo que quiere decir es que, por ejemplo, supongamos que tenemos una clase que se va a encargar de borrar un archivo. Entonces, esta clase va a almacenar el nombre del archivo, ¿ok? El nombre del archivo se le va a pasar en el constructor, ¿sí? ¿Ven? Y luego va a definir el operador function call, el operador invocable, ¿sí? Que va a recibir un ostring fp, ¿sí? Y va a borrar el, el, uh, el string de salida, ¿sí? Y luego va a borrar el archivo mediante mediante el algoritmo remove de C++, de la biblioteca estándar, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se usa esta clase. Entonces vamos a definir acá, crear y abrir un archivo temporal. Entonces ven, tenemos que lo que estamos creando es un archivo tipo, un puntero compartido de tipo offstring, ¿sí? Y le estamos pasando eh, a este puntero inteligente, le estamos pasando el nombre del archivo que tiene que abrir y estamos creando el offstream de una vez, ¿verdad? Y finalmente, además de eso, le estamos pasando un objeto de la clase FileDeleter que va a contener el nombre del archivo y que va a ser el objeto que se va a invocar al momento de la destrucción del offstring. Por eso es que al momento de la destrucción le va a llegar el objeto offstring en forma de puntero, ¿sí? Y por eso es que hacemos el delete. Pero aquí este delete no solo libera la memoria del offstring, sino que elimina el archivo del disco duro, ¿ok? Entonces, por eso es que hablábamos del RAI, Resource Acquisition is Initialization. El recurso, el recurso que estamos obteniendo es un archivo, pero también lo inicializamos y lo automáticamente lo programamos para que en su destrucción el recurso, que es un archivo, sea liberado también. Y eso es lo que hace esta línea de aquí arriba. ¿Ven?